Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un científico que ha marcado la historia en nuestro país, Carlos Graef Fernández, más bien conocido como el científico que nació rebelde. Uno de los científicos más importantes del siglo XX. Para empezar, ¿sabían que Carlos Graef nació el 25 de febrero de 1911 en Guanaceví, Durango? Era un pueblo minero y su padre, de origen alemán, era ingeniero de minas. Además, fue una persona con gran curiosidad y pasión por el conocimiento. Einstein llegó a decirle: Carlos, usted nació muy rebelde, le desea mucha suerte. Sí, estudió en el Colegio Alemán en México, en donde fortaleció su conocimiento y aprendió alemán. Su madre tuvo mucha influencia en él. Le regaló un libro llamado La física sin aparatos. Ahí le empezó a llamar la atención a él. Más adelante viajó a Alemania para estudiar en la Escuela Técnica Superior a Darmstadt, pero tuvo que regresar a México por problemas económicos. Aún así, siguió estudiando y se convirtió en un científico con teorías en la UNAM, donde también fue de los primeros estudiantes de la carrera de matemáticas junto a su amigo Alberto Barajas Celis. Sí, y llegó muy lejos. En 1937 obtuvo una beca para estudiar en el Instituto de Massachusetts, en el MIT. Después estudió en Harvard astrofísica y astronomía. Ahí empezó de sus investigaciones más importantes el estudio de las órbitas de partículas cargadas que se mueven en el campo magnético de la Tierra. Sus tesis órbitas periódicas de la radiación cósmica fue un gran avance para entender cómo influye la rotación de la vida entre sí. Eso fue clave para la física y la química, porque esas partículas interactúan con los átomos y las moléculas de la atmósfera. Su trabajo ayudó a comprender y mejor la radiación cósmica, que hoy en día sigue siendo un tema muy estudiado. Después Graf se dedicó a trabajar en la teoría gravita- gravitación de Brickford, una, una alternativa a la teoría de Einstein. La desarrolló junto a Manuel Sandoval, Vallarta, Alberto Barajas 6, entre otros. Esa teoría buscaba explicar la gravedad con una estructura matemática más simple pero igual profunda. Trataron temas como el movimiento de los planetas, la explosión del universo, los principios de conservación de energía. Además, sus investigaciones, Greve tuvo un papel muy importante en la creación de instituciones científicas en México. En 1941 fundó junto con Luis Enrique Erro y Emanuel Sandoval y Vallarta en el Observatorio Astrofísico Nacional de Nacotzintlán, Puebla, donde fue su director. Gracias a él se impulsó el estudio de la energía nuclear. También fue un director del Instituto de la Física en UNAM e impulsó el estudio de la física nuclear en México. Y no solo representó a México ante de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas y participó en conferencias internacionales sobre los usos pacíficos de energía atómica. También trabajó en proyectos sobre uranio mexicano y desalación de agua de mar, buscando soluciones tecnológicas para el país.
Por sus grandes aportaciones recibió reconocimientos muy importantes como el Premio Nacional de Ciencia en 1970, la Medalla de Francisco Zarco y el Premio de Navarro Carrillo de Ciencia y Tecnología Nucleares. Además, sus investigaciones, Greve tuvo un papel muy importante en la creación de instituciones científicas en México. En 1941 fundó junto con Luis Enrique Erro y Emanuel Sandoval y Vallarta en el Observatorio Astronómico Nacional de Natocintlán, Puebla, donde fue su director. Y aunque falleció en 1988, su legado sigue vivo. Carlos Greve demostró que, que la ciencia es una forma de entender y transformar el mundo. Unió la física, la química y la ingeniería con el objetivo de mejorar la vida de las personas y hacer avanzar el país. Esto fue Carlos Greve, el Fernández, el científico que nació rebelde. Gracias a todos por escucharnos.